Listo. Entonces, arrancamos a ver sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada que era un sistema de ecuaciones? ¿A qué hacía referencia? Pues el tema de que fuera un sistema y que fuera, pues, hablando un sistema de ecuaciones 2 por 2. Alguien que me recuerde. ¿Cómo? Una expresión algebraica con una incógnita. Ok, una ecuación, sí, es una expresión algebraica con una incógnita. Perfecto. Listo. Ahora, un sistema de ecuaciones, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces les voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es el sistema respiratorio? Un aparato. Un aparato, ok, cumple una función y ¿qué más? Está compuesto por, Profe, ¿no es un conjunto Órganos. de órganos? es un conjunto de órganos, exactamente. Es un conjunto de órganos que está compuesto por varios órganos que se relacionan entre sí, ¿cierto? Y cumplen una función específica para usted, que es respirar, ¿cierto? Eso es un sistema. Listo. Entonces, ahora en matemáticas, ¿qué es un sistema de ecuaciones? Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones, ¿cierto? Que se relacionan entre sí y pues que cumplen pues una función específica o dan solución a un problema en particular. Eso es un sistema de ecuaciones, que fue pues con lo que arrancamos la clase pasada, ¿sí? Les dijimos, vamos a ver sistemas de ecuaciones 2 por 2 y 3 por 3, ¿se acuerdan? Y la clase pasada arrancamos un sistema de ecuaciones 2 por 2 y empezamos con el método gráfico, que pues es la actividad que tenían que entregar, ¿cierto? La semana pasada. Entonces ahora recuérdenme que es un sistema 2 por 2, o porque dices 2 por 2. Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Perfecto, porque son dos ecuaciones y esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas, ¿cierto? Generalmente esas dos incógnitas las representamos con la letra X y Y, pero pueden estar representadas pues por cualquier otra letra del alfabeto. ¿Listo? Entonces yo les decía, vamos a ver varios métodos para resolverlas y arrancamos en la clase anterior con el método gráfico, ¿verdad? Que miramos ahí en la graficadora también, pues cómo era el comportamiento, digamos, en la gráfica y cómo podíamos hallar la solución gráfica, que era el punto de corte, ¿cierto? Donde se cortaban las dos rectas. Listo. Pero resulta que también entonces existen unos métodos algebraicos diferentes al método gráfico. Si ustedes se dieron cuenta, haciendo las gráficas, resulta que si no tengo la regla pues muy buena o los cuadritos no están muy bien definidos en mi cuaderno o no tengo una hoja milimetrada, pues encontrar la solución a veces pues es más difícil, ¿sí? Porque tiene que haber sido pues muy exacta mi graficación para hallar la respuesta correcta. Entonces, por eso existen otros métodos que son métodos algebraicos, ¿sí? De los cuales pues nos vamos a encargar de ver varios. El primero de esos métodos es el método de sustitución, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que veamos todos los métodos. Hoy solamente vamos a ver uno, claro, vamos a abordar uno por uno. Y la idea es que usted al final pues pueda identificar cuál método puede ser mejor para resolver determinado tipo de ecuaciones, ¿sí? O con cuál se siente más cómodo o cuál le gusta más. Digamos que en teoría, cuando uno ya más o menos maneja los métodos, puede incluso como casi que desarrollar una hibridación entre esos métodos. Es decir, usted casi que puede desarrollar su propio método para resolver el sistema, siempre y cuando pues no incurra en ningún error pues algebraico o matemático, ¿sí? Pero entonces vamos a verlos uno por uno esos métodos. Entonces este primero se llama de sustitución. Entonces, ¿qué es sustituir? Así, a nivel general, para ustedes, ¿qué significa sustituir? Reemplazar. Reemplazar, exactamente. Entonces,
Cuando hablamos del método de sustitución, hace referencia básicamente como a un reemplazo, digamos, como a un reemplazo. Esa es como la palabra clave, pues, del método, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice, como su nombre lo indica, eh, consiste en sustituir una variable de alguna de las ecuaciones por el despeje de la misma en la otra ecuación. Bueno, entonces vamos a ver qué sería eso. Entonces tenemos aquí una serie de pasos, ¿sí? A través de los cuales vamos a resolver ese sistema. Entonces vamos a hacer un ejercicio paso a paso para mirar, pues, cuáles son los pasos siguientes y después vamos a resolver como un problema donde podemos, pues, aplicar nuevamente un sistema y resolverlo por el mismo método. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, pues, vamos a verificar que es un sistema 2x2, ¿cierto? Entonces, aquí es un sistema 2x2, claro, porque tengo una y dos ecuaciones, ¿cierto? Y en cada ecuación tengo dos incógnitas, que serían la X y la Y. Serían las dos variables que tengo que averiguar. Resolver el sistema, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa resolver el sistema? Cuando hacíamos la gráfica, etcétera, 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 ¿qué era lo que teníamos que hallar? ¿Qué era hallar la Punto de solución? corte. El punto de corte, exactamente. Entonces, cuando resolvemos por este lado, llegamos exactamente a lo mismo. Vamos a hallar un valor para X y un valor para Y, que si graficáramos estas dos, pues será el punto donde se cortan, ¿sí? Solo que ahora lo vamos a hacer de forma algebraica, ¿ok? Bueno, entonces dice acá, el primer paso es verificar que es un sistema 2x2. Entonces, como les decía, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, listo. Ahora, el segundo paso dice despejar la variable más fácil en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, despejar quiere decir dejarla sola a un lado de la ecuación, ¿cierto? Que me quede X igual a no sé qué cosas o Y igual a no sé qué cosas. Entonces, en este segundo paso, lo que vamos a hacer es escoger una de las dos ecuaciones, ¿sí? ¿Y qué criterio voy a tener para escoger alguna de esas dos ecuaciones? Voy a escoger, pues, en la que yo crea o considere o yo quiera que sea más fácil despejar alguna de las dos incógnitas. Entonces, mirando este sistema de aquí, ¿cuál de ustedes creen que sería la ecuación más fácil para despejar? ¿Y cuál variable? La primera, la X, profe. La primera, claro, la primera ecuación y la X. ¿Por qué la primera y la X? Pues porque no tengo ninguno que la está acompañando acá. Entonces yo sé que si cojo esta ecuación, lo único que tengo que hacer es pasar este que está sumando al otro lado a restar y listo, quedó despejada, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a irla haciendo acá poco a poco. Entonces, bueno, entonces el siguiente paso es escoger la ecuación. Ya dijimos que vamos a escoger la primera, ¿cierto? Vamos a despejarla, entonces vamos a despejar la X, que sería la más fácil, ¿cierto? 3 menos 2Y, ¿cierto? Ahí ya. Ya despejamos, cogimos la primera ecuación y despejamos la variable X, ¿sí? ¿Que hubiera podido tomar la segunda y despejar la Y? Sí, no pasa nada, pero el proceso se le va a hacer más largo y más complicado, ¿sí? Lo mismo que si hubiera cogido la primera y hubiera despejado la Y en lugar de la X, sí, claro, hubiera podido hacerlo, pero vuelvo y les reitero, la intención es buscar pues la forma más fácil y más práctica para que lo haga. Entonces es importante como analizarlas antes de ponerse a despejar una ahí a la loca. ¿Listo? Bueno, entonces en el tercer punto, David, ¿me puedes leer el tercer punto? ¿Qué es lo que dice? ¿Me escuchas? David Arias. ¿No? Bueno. Jonathan, ¿me regalas el tercer punto? ¿Lo lees, por favor? ¿Si lo alcanzas a ver? Bueno, reemplazar en la otra ecuación la variable despejada para obtener una sola ecuación con una sola incógnita. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces, reemplazar en la otra ecuación, o sea,
debo tener en cuenta que en este caso, en el primer paso, tomé la primera ecuación, entonces ahora voy a coger la segunda, la otra, la que no había cogido en el primer paso. Entonces 2x menos 3y igual a 1, y lo que vamos a hacer es reemplazar la variable que despejé acá. ¿Qué variable despejé acá? ¿Cuál variable está despejada? La X. La X, ¿cierto? Entonces, ese es el valor que voy a reemplazar aquí. ¿Cómo lo reemplazo? Entonces, donde está la X, voy a escribir a qué equivale la X. La X equivale a 3 menos 2y. Entonces, en lugar de la X, voy a escribir a cuánto equivale, ¿sí? Entonces, será 2. Importantísimo, por favor, ubicar el paréntesis. Si no colocan el paréntesis, después no saben si es suma, si es resta, si es qué. Entonces, lo que va a reemplazar la X, lo vamos a colocar entre paréntesis. ¿Listo? Entonces voy aquí, mire. El 2 lo escribí igual, ¿cierto? La X no la escribo porque en lugar de escribir X voy a escribir a qué equivale la X, ¿sí? Y eso lo vamos a escribir dentro de paréntesis. Entonces vamos hasta aquí en la ecuación, sigo. Tiene un menos, entonces escribimos el menos. Tiene un 3y, escribo el 3y. Luego dice igual a 1, escribo lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí obtenemos otra ecuación, una sola ecuación. ¿Y cuántas incógnitas hay en esta? En esta de acá. ¿Cuántas incógnitas vemos? Una. Una, que se llama ¿cómo? Y. Y. ¿Cierto? Entonces tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el cuarto paso. Entonces el cuarto paso. Camila, ¿me regalas el cuarto paso? ¿Yo, profe? Sí, Camilita. Ah, ok. Solucionar la ecuación hallada en el paso anterior, despejando la incógnita. Exacto. Entonces vamos a tomar esta ecuación que teníamos acá y simplemente pues la vamos a despejar. Despejarla en este caso, como nuestra variable es y, pues sería hallar el valor de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer acá para despejar la y? ¿Qué es lo primero para Resolver el solucionar? paréntesis. Resolver el paréntesis, es decir, multiplicamos 2 por 3, ¿cierto? Y 2 por 2, ¿listo? Entonces 2 por 3 me da 6. Ojo, recuerden, este 3 y este 2 no se pueden sumar. Bueno, ¿por qué no se pueden sumar? Porque el 2 tiene a y pues Y el 3 no, ¿cierto? Porque no tienen términos semejantes. Listo, entonces 2 por 3, 6, menos 2 por 2, 4y, ¿cierto? Menos 3y igual a 1, ¿sí? Listo, ahora ¿qué sigue? ¿Cuál sería el paso siguiente? Para terminar de despejar, ¿no? No hemos despejado. ¿Qué hago ahí, chicos, para poder despejar la y? profe, sumar los que tienen los mismos términos, ejemplo 4y y 3y y 6 con el 1. Exactamente. Entonces vamos a sumar primero los que tienen la y, ¿cierto? Entonces menos 4 menos 3 me da ¿cuánto? ¿Cuánto les da menos 4 menos y? Menos 4 menos 3, perdón. ¿Seguro? 7. Si tengo dos negativos, ¿se suman o se restan? Se suma. Se suman, ¿cierto? Entonces 4 más 3 me 7, da 7y, menos 7y. exacto, 7y, profe. gracias. Igual a 1, ¿sí? Hasta ahí vamos. Listo. Ahora entonces vamos a pasar el 6 que está sumando al otro lado a restar. Entonces menos 7y igual a 1 menos 6, ¿sí? Y ahora, ¿cuál será el último paso? Profe, pues tocaría primero restar el 1 y el 6 y después sí despejar completamente el 7, la y quitándole al 7, ¿no, profe? Ok. Entonces 1 menos 6 me da ¿cuánto? 5. Menos 5, ¿no? Recuerden que aquí quedará con el signo del mayor valor absoluto. Sí, ¿Listo? señora.
Ok. Y aquí en el último caso, entonces, vamos a pasar el menos 7 que está multiplicando la y, lo vamos a pasar a dividir. Entonces, menos 5 sobre menos 7, ¿cierto? Y ya tenemos despejada la y. Como ambos son negativos, menos 5 sobre menos 7, pues sabemos que nos dará positivo, ¿cierto? Menos por menos más. Y igual a 5 séptimos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Profe, yo no entendí un pedazo, yo no entendí ¿Qué el pasa? 3. ¿El tercer paso? Sí, Ok. el de y ese, de ahí el que, ese, profe. Es que no ¿Esto? entendí. Sí. Ah, bueno, mira, vamos a devolvernos, entonces voy a explicar todo hasta ahí otra vez. Entonces, mira, tenemos las dos ecuaciones con dos incógnitas. Primer paso, este. Verificar, bueno, que es un sistema 2 por 2, ya sabemos. Segundo, despejar la variable más fácil en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, escogimos la primera ecuación, ¿sí? Y escogimos la variable x. ¿Por Sí. qué escogimos la primera ecuación y la variable x? Porque pues era la más fácil de despejar. Porque yo sé que es la más fácil de despejar, pues porque el x no tiene ningún número acá, está solito. Y para despejarlo solamente es pasar todo este término más 2y al otro lado a restar. ¿Sí? Antes, pero podemos agarrar cualquiera, digamos, si hubiéramos podido escoger la 2x menos 3y, Claro. cualquiera, Tú puedes escoger la que tú quieras. la La que que te para que nosotros se nos parezca más fácil, mejor dicho. Sí, exactamente. Pero pues la idea es pues como hacer cierto análisis antes porque puede que se les complique más si nos, digamos, nos cogen la más fácil, ¿sí? Pero en teoría pueden escoger cualquiera, ¿sí? La idea, como les digo, es escoger la que les parezca más fácil. Entonces siempre busquen la que no tenga ningún número aquí al lado de la X. O en algunos casos, en los ejercicios, la X ya viene despejada o la Y viene despejada. Por ejemplo, viene Y igual X más 5, por ejemplo. Si viene así, pues yo sé que la Y ya está despejada, entonces me está incluso ahorrando un paso, ¿sí? Bueno, entonces, listo. Entonces lo que hacemos es reemplazamos en la otra ecuación. Habíamos escogido esta, ¿sí? Entonces por eso la volví a escribir acá, pues para saber cuál era la que había escogido. Despejamos la x, entonces el 2 está sumando, lo paso a restar al otro lado, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, cuando ya despejé una de las dos ecuaciones, cuando tengo una de las dos ecuaciones despejada, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente cojo la otra, no la que despejé, sino la otra. Muy importante coger la otra. A veces les pasa que despejan en una y vuelven y reemplazan en la misma y quedan ahí en círculo vicioso. Entonces, muy importante tener en cuenta cuál fue la que despejé, porque tengo que reemplazar ese valor en la otra, ¿ok? Entonces, cojo la otra, que era la que teníamos acá, volví y la escribí acá, que simplemente la escribí, y ahora hago el reemplazo. Entonces, el 2 te queda igual. En lugar de la X escribes 3 menos 2Y, ¿sí? Importante, les decía que lo coloquen dentro de paréntesis, porque si no lo colocan dentro de paréntesis, después no saben ni qué operaciones son las que tienen que hacer, ¿ok? Y acá menos 3Y, ¿sí? Igual a 1. O sea, lo demás lo escribimos igual. Y acá lo que hicimos pues ya fue despejar. Multiplico 2 por 3, 2 por 4, entonces te queda 6, 2 por 2, 4y, menos 3y igual a 1, ¿sí? Y aquí 6, sumo el 4 y el 3, nos dará 7. Recuerden que si ambos son negativos se suman y quedan con el mismo signo, entonces nos queda menos 7y igual a 1. Y ahora el 6 está sumando, lo pasas a restar. Recuerda que si un número es positivo y el otro es negativo, se restan y queda con el signo del mayor valor absoluto. En este caso, 1 menos 6 nos da 5, negativo, ¿cierto? Y luego el menos 7 está multiplicando la y, lo pasas a dividir, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ok, listo. Entonces vamos en que hallamos y igual a 5 séptimos. Entonces vamos en el paso número 4. Ya solucionamos el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, por favor, ¿quién me regala
Katia, ¿me puedes regalar el paso 5, por favor? ¿Lo lees? Sí, señora. Ok. Reemplazar el valor de la incógnita hallando en la otra ecuación. Ok. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor hallado en la otra ecuación, ¿sí? Entonces ya sé, bueno, de hecho aquí es en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? En cualquiera. Pero resulta que como yo aquí ya la X la tengo despejada, ¿sí? Como la X ya la tengo despejada, pues es más fácil reemplazarlo acá. Más sencillo hacer el procedimiento. Entonces voy a preferir reemplazarlo acá, en esta. Entonces voy a reemplazarles aquí un poquito. En la otra ecuación no vamos a escribir, sino en la primera ecuación despejada. ¿Listo? Bueno, entonces, pues muy importante que la primera ecuación la haya despejado bien, ¿no? Porque pues obviamente si despejé mal la primera ecuación, de ahí para allá, todo lo demás me va a quedar mal. Entonces vamos a tomar esta ecuación de aquí que ya está despejada la X. Tengo X igual 3 menos 2Y, ¿cierto? Y vamos a reemplazar la Y. Entonces X igual 3 menos 2. En lugar de Y vamos a escribir a cuánto equivale Y. Entonces Y equivale a 5 séptimos. Entonces por 5 séptimos. ¿Listo? Y ya. Bueno. Aquí recuerdan que había dos formas de solucionarlo cuando tenemos ecuaciones con fracciones. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues, a ver. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cuál es lo primero que podemos hacer aquí? Dividir. Dividir y ¿qué más? ¿Dividir qué? 5 y el 7, ¿no? Ok. ¿Y qué más hace usted? Y después restar el 3 menos 2. Y ahí sí dividir 5 por 7 y pues ahí se hace, ¿no? Bueno, entonces es una forma. Puedes dividir el 5 entre 7 y necesariamente te va a dar un número decimal, ¿cierto? Lo tienes necesariamente que multiplicar por 2, ¿ok? Antes de hacer la operación con el 3, ¿sí? Entonces recuerden que si yo tengo algo así, voy a hacerlo como de varias formas. Listo. Entonces supongamos que ustedes lo van a hacer con la calculadora, que yo sé que nunca la usan, pero vamos a asumir que lo van a hacer con la calculadora. Entonces 5 dividido entre 7 me da ¿cuánto? 0,71, ¿sí? 0,7. Listo. Entonces ahí dividimos. Siguiente paso, tengo que multiplicar ese 0,7 por el 2, ¿sí? O ustedes pueden ponerlo todo en la calculadora de una vez, pero teniendo en cuenta de poner los paréntesis. Pero lo estoy haciendo paso por paso porque no todos lo pueden poner todo de una vez en la calculadora. Entonces, 0. Eso da 1.42, profe. 0.7 por 2, 1.4. 42. Listo, voy a bajarlo en 1.4. Listo. Y el último paso, entonces, X me da igual a, ahora sí hago la resta. 3 menos 1.4. ¿Ok? Y nos daría 1.6. Menos 1.5. Bueno, es por los decimales. Tiene que dar positivo, ¿no? Porque el 3 es más grande. 3 menos 1.4, pues tiene que dar 1.6. Seguramente te dio 1.5 porque hiciste la operación acá. Yo le quité varios decimales. Y tú lo hiciste seguramente con el resultado que te dio directamente. ¿Sí? Pero pues está bien. Importante es que el resultado tiene que ser positivo. Bueno. ¿Listo? Entonces aquí en este punto, pues ya X y Y. Y ahí tengo solucionada mi ecuación. Es decir, que la solución de este sistema de ecuaciones será el punto X será 1.6, ¿cierto? Coma
Bueno, arriba me dio 5 séptimos y lo vamos a dejar así. ¿Sí? ¿Sí está claro? Uy, ¿cómo así? No, profe, la verdad no. No, ¿Se perdieron en qué parte? ¿Acá? Sí, sí. señora. Mira, 5 dividido 7 te da 0,7. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Ahí dice más, ¿no? 0,7142, pero yo cogí solo el primer decimal. Listo. Siguiente paso. Multiplico 2 por 0,7. ¿Sí? O sea, ustedes no pueden restar 3 menos 2 y luego multiplicarlo por 5, porque es un error. Recuerdan que hay algo que se llama jerarquía de las operaciones. Y en esa jerarquía, pues hace referencia a este tipo de operaciones. Entonces, siempre primero se hacen las multiplicaciones y las divisiones, y al final se hacen las sumas y las restas. ¿Recuerdan que eso lo vimos a principio de año? Entonces, acá primero, bueno, hacemos el resultado de ahí, supongamos que lo hicimos en la calculadora, lo multiplicamos por 2, obtenemos aquí otra respuesta, y al final sí hacemos la resta. ¿Sí? ¿Listo? Y hallamos el 1,6. ¿Está claro hasta aquí? ¿Este pedacito? ¿O no? Ok, y si me resta se puede sumar, ¿no? Digamos, Pues, si el pues de otro es aquí te positivo, da, el 1,4 es positivo. sí, pues aquí te da, no entendí. Si acá te da más, si la, Sí, si la ecuación es más desde acá, desde el principio, pues sí, claro, pues sí, tienes es que sumarlos. Pero igual, primero haces la multiplicación y luego sumas. ¿Sí? No se puede 3 más 2, no. Primero multiplicas y luego al final sumas. ¿Sí? sí. Ok, listo. Entonces aquí pues ya tienen las dos respuestas. Aquí tienen la de X, aquí tienen la de Y. ¿Sí? ¿Qué pasa si resulta que es que yo no tengo calculadora para hacer eso? Entonces pues lo puedo hacer de otras formas. Entonces voy a hacerlo aquí al ladito. Aquí ya solucionamos, ya acabamos el ejercicio, etcétera, pero voy a hacerlo. ¿Qué pasa si no lo dividimos? Como lo hicimos acá, si no, pues lo hacemos como una fracción. Entonces, vamos ahí, en esa parte. Entonces, no sé si se acuerdan, cuando veíamos fracciones decíamos que lo primero que íbamos a hacer cuando tuviéramos fracciones es quitar la fracción, o sea, eliminar la fracción de la ecuación, ¿sí? Que era como la forma más fácil de solucionar. Entonces, ¿cómo eliminábamos la fracción? Mirábamos el denominador que teníamos, que nos estaba molestando, y multiplicamos toda la ecuación por ese número. Entonces, en este caso, el que nos está molestando es ese 7, ¿sí? Porque es el que está, pues, de denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar toda esa ecuación por 7, ¿sí? Entonces, nos dará x igual 3 menos 2 dentro de paréntesis 5 séptimos, ¿cierto? Y multiplico todo por 7, ¿sí? ¿Sí está claro? Chicos, Sí, señora. bueno, entonces como puse el 7 acá, que voy a multiplicar toda la ecuación por 7, y es toda, es decir, la x de acá también y todo lo de acá también, entonces hago la operación. 7 por x me da 7x igual 7 por 3, 21, menos 2 por 5, 10, por 7, 70, dividido entre 7, 10. ¿Sí? Y ahí pues ya no estoy con fracciones ni tengo pues decimales. ¿Sí? Entonces, aquí recuerden que este 7 multiplico por 7 para quitar el denominador. Entonces, cuando yo multiplico 2 por 5, 10, es decir, les queda esta operacióncita, les queda así. Voy a hacerla por aquí como a un lado. Entonces me queda 2,
¿cierto? El 2 que tengo acá por 5, ¿cierto? Estoy haciendo solo este pedacito de acá, esta operacioncita, para que miren, pues, cuál es el tema. Entonces, 2 por 5, y esto lo estamos multiplicando por 7, ¿cierto? Y este 5, pues, es 5 séptimos, ¿cierto? 5 séptimos. Es decir, recuerden que se puede escribir así con el palito aquí diagonal, o lo podemos escribir así, es lo mismo. Entonces aquí, miren que el 7 está multiplicando y también está dividiendo. Entonces yo simplemente puedo cancelar los dos términos. O sea, yo sé que cancelo este 7 con este 7 de acá, porque este con este se cancelan, y me queda solamente 2 por 5, 10, que es el 10 que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, ¿sí está claro ahora sí? Y terminamos de despejar. Entonces x será igual a 21 menos 10 nos dará 11, ¿cierto? 21 menos 10, 11. Y el 7 que está multiplicando acá lo pasamos a dividir. 11 séptimos. Y ahí ya pues despejamos también la x, ¿sí? Entonces usted escoge si lo quiere hacer así o si lo quiere hacer así. Como nosotros queramos. Sí, no hay lío. También entonces hay otra forma, pero solo se las voy a mencionar, no la vamos a hacer. La otra forma es cuando usted tiene fracciones, recuerde que le puede poner primero resuelve esto, entonces llegaríamos 2 por 5, 10 séptimos, y al 3 le puede poner un 1 debajo y hacer la carita feliz que pues todos conocen, ¿sí? También lo puede hacer así. Pero para mí, la forma más simple es esta. Y usted puede dejar el resultado expresado como fracción, ¿sí? Me parece que esta es la forma más simple y menos complicada, y no necesitan calculadora porque el resultado lo pueden dejar expresado así, como una fracción y ya. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí está claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, obviamente, si usted divide 11 entre 7, pues le tiene que dar 1,6 o muy cercano a 1,6, ¿sí? Ahora, algo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con decimales y con fracciones, siempre será más exacto trabajar ¿con qué creen? ¿Con decimales o con fracciones? ¿Con qué creen que es más exacto trabajar? ¿Qué se les ocurre? Con decimales. Con profe. fracciones. Unos con decimales, otros... Bueno, ¿por qué con fracciones? Alguien me respondió que con fracciones. ¿Por qué con fracciones? Porque se puede hacer ¿cómo es que se llama? Lo de la carita feliz, profe, y es más fácil. Bueno, digamos que es más fácil. Pero la pregunta es, ¿cuál es más exacto? Entonces, la respuesta es correcta, es más exacto con fracciones, pero el motivo es el siguiente. Cuando yo hago la división, pues obtengo acá, se dieron cuenta que yo solamente coloqué un decimal, ¿cierto? Hubiera podido poner 2, hubiera podido poner 3, pero hay números que si yo los divido, recuerden que me da un número infinito acá, ¿sí? Entonces, cuando... Dime. Es el número exacto, por decirlo así. Exacto, entonces cuando usted lo representa aquí como una fracción, no está perdiendo ningún decimal, es como representar ese número en toda su extensión cuando lo hace con fracciones, mientras que si lo coloca como decimal, pues usted necesariamente, bueno, no en todas las casos, porque puede ser que sea, no sé, un medio en 0,5, entonces ahí no pierde ningún decimal, pero en muchos casos sí pierde decimales y el resultado pues le da un poquito inexacto. O sea que en este caso es más exacto este resultado de acá que este de acá, ¿sí? Pero pues para efectos de los ejercicios y lo que estamos trabajando, etcétera, pues cualquiera de los dos pues será válido. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el problema que se encuentra ubicado en la guía, en el libro.
¿sí? Entonces, pues vamos a leerlo. Sebastián, ¿me regalas lo que dice acá, por favor? La lectura del problema. Sebastián Páez. Se quedó dormido. Porque está dormido, profe. Sí, se durmió. Raro, epa, eso. Jonathan, regálamela tú entonces, por favor. Yo también me dormí, profe. No, No inventes. Aquí, solo este pedacito. En una granja hay patos y cerdos. Al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134. ¿Cuántos animales hay en cada especie? Ok. Entonces dice que hay una granja que tiene patos y cerdos, ¿cierto? ¿Qué me están preguntando? ¿Cuáles serían las dos variables? ¿Cuál es la pregunta, pues, del problema? ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántos animales hay de cada especie? ¿Cierto? Cada especie una especie son patos y otra especie son cerdos, ¿sí? Quiere decir que las dos variables, que es lo primero que yo tengo que hacer cuando identifico un problema, que las dos variables que tengo son, una se llama patos y la otra variable se llama cerdos, ¿sí? Podría ponerle a los patos la variable X y a los cerdos la variable Y. Aquí en el problema, pues, le pusieron a una M y a la otra N, simplemente, ¿sí? Entonces aquí dice, M será la cantidad de patos y N la cantidad de cerdos, ¿sí? Como dice que al contar cabezas hay 50, o sea, 50 cabezas en total, contando las cabezas de los patos más las de los cerdos, hay 50, entonces el total, es decir, M más N, pues será igual a 50, ¿cierto? El total de animales que hay en la granja. Listo. Luego dice, al contar las patas hay 134. Listo. Entonces nos plantean esta ecuación que está acá. 2M, o sea, 2 por la cantidad de patos y más 4 por la cantidad de cerdos. Igual a 134 patas en total. ¿Por qué será que esta segunda ecuación la plantearon así? 2M más 4N. Porque la cantidad de patas que tiene cada animal. Claro. Entonces, los patos tienen pues 2 patas, ¿cierto? Y los cerdos tienen 4 patas. Ya. Entonces, de ahí sale la segunda ecuación. Entonces, tenemos aquí un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, que serían M y N. O sea, la cantidad de patos y la cantidad de cerdos. Listo. Y volvemos pues a lo que teníamos al principio. Aquí si miramos las dos ecuaciones, ¿en cuál es más fácil despejar una variable? La primera. En la primera. ¿Cuál de las dos variables? ¿Ambas son iguales de fáciles para despejar o no? Ambas son iguales, ¿cierto? Porque en los dos casos, pues solamente es pasar la otra al otro lado, restar y ya. O sea, puedo despejar la M o podría despejar la N. Entonces aquí despejaron la M. Entonces, la N que estaba sumando pasó al otro lado a restar. ¿Listo? Y ahora, entonces, se despejó esa ecuación, ¿cierto? ¿Cuál era el paso siguiente? ¿Qué era lo siguiente que teníamos que hacer? ¿De acuerdo? Profe, Dime, ¿cuál era el siguiente paso? O sea, estamos aquí, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué se hizo de aquí a acá? ¿Cuál era el siguiente paso? Devolvámonos por acá. Entonces, despejar la variable más fácil, ya. Siguiente paso era reemplazar en la otra ecuación la variable despejada para obtener una sola ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Entonces despejamos la más fácil, listo, y ahora cogemos la otra es esta, ¿sí?
y donde estaba la N, reemplazo. O sea, es decir, donde estaba la M, perdón, donde estaba la M, reemplazo el valor. Es decir, en lugar de escribir 2M, escribo 2 paréntesis y dentro del paréntesis escribo a cuánto equivale M, ¿sí? Ahí reemplacé, sustituí, por eso se llama sustitución. Lo demás de la ecuación lo escribo igual, más 4n igual 134. ¿Listo? ¿Sí está claro? Niños. Señora. Señora, Listo. Después, entonces, de aquí a acá, ¿qué hicimos en este paso? De aquí a acá. ¿Qué hicimos? Se multiplica. Se multiplica. 2 por 50, 100, 2 por n, 2n, esto queda igual y esto queda igual. Ahora aquí, ¿qué hacemos? De aquí a acá, ¿qué hicimos? Aló. De aquí a aquí, ¿qué hicimos? El 100 quedó igual y aquí aparece este era menos 2n más 4n igual a 134 y se convirtió solo en más 2n. ¿Qué pasó ahí? Se restó, ¿no? Exacto. Entonces, hicimos términos semejantes, ¿cierto? Entonces, 4n menos 2n igual 134. Bueno, y ahora entonces simplemente pues terminamos de despejar la n, que es la que nos interesa. Entonces el 100 está sumando, lo pasamos a restar, ¿cierto? Me quedará 2n igual a 34, ¿cierto? Y luego el 2 que está multiplicando la n lo pasamos a dividir. 34 sobre 2, o sea que me da n igual a 17, ¿sí? O sea, 17 es ¿qué? Según el contexto del problema, ¿qué sería n? Chicos, El número de patos. el número de cerdos, mira, porque a n dijimos que era el número de cerdos, listo. De cerdos. Ok. Y ahora entonces, pues lo reemplazamos ese valor en la primera ecuación, ¿cierto? Tomamos pues esta que ya se encuentra despejada la m y hallamos el valor de los patos. Entonces será m igual 50 menos n, pero n ya sabemos que vale 17, entonces n será igual a 50 menos 17, perdón, nos da 33, que sería el número de patos. ¿Listo? Y ahí está pues completamente solucionado el ejercicio. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. señora, Señora. Con otro ejercicio. Entonces aquí dice, no, mejor me ayudan ustedes si lo leen, ¿sí? ¿Quién lo quiere leer? Que lo lea Katia. Katia, dale. Bueno, problema. La factura del celular el mes pasado fue de 50.000 por 80 minutos. La de este mes subió a 56.000 por un consumo de 120 minutos. El pago de cada factura es la suma de un valor fijo y un cobro extra por minutos adicionales. ¿Cuánto será el valor de la tasa fija y el valor de minuto extra? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las dos variables? Vamos a escribir que una será X, ¿cierto? Y la otra será Y. Listo. Entonces vamos a identificar cuáles serán las dos variables. ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Sí se entiende el problema, no? O sea, estamos hablando de la factura cuando van a pagar su celular. Entonces resulta que usted se mete a un plan para pagar el celular, ¿cierto? Y le dicen, bueno, si usted habla cierto número de minutos, va a pagar todos los meses la misma cantidad, ¿sí? Supongamos, no sé,
30.000 pesos. Va a pagar 30.000 pesos si solamente habla esa cantidad de minutos, ¿sí? Pero si usted habla más minutos, si usted habla minutos adicionales a esa cantidad de minutos, entonces tiene que pagar pues un valor extraordinario por esos minutos adicionales, dependiendo del número de minutos que usted hable de más. ¿Sí está claro el problema? Señora, Bueno, entonces me preguntan, ¿cuánto será el valor de la tasa fija? Es decir, el valor que usted necesariamente tiene que pagar todos los meses, ¿sí? Y el valor del minuto extra. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar, pues lo primero que hago cuando veo el problema es identificar qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Y eso que me están preguntando se va a convertir en X y en Y. Entonces aquí, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Qué me están preguntando en este problema? ¿Cuánto es la tasa fija? ¿Cuánto es la tasa fija y el valor del minuto extra? ¿Sí? Entonces vamos a bautizar a X. X va a ser el valor de la tasa fija, ¿cierto? Y vamos a bautizar a Y aquí. Los minutos. Exacto. Va a ser no los minutos, sino el valor, ¿sí? Diferente. Del minuto extra. ¿Listo? El valor de la tasa fija y el valor del minuto extra. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Plantear las dos ecuaciones. Entonces, la primera es el valor de la tasa fija, ¿cierto? Entonces dice que la factura del celular el mes pasado fue de 50.000 pesos por 80 minutos, ¿sí? Y la de este mes subió a 56.000 por un consumo de 120 minutos. ¿Listo? ¿Cómo podríamos plantear las ecuaciones? ¿Cómo se les ocurre? Entonces, a ver, miremos. Entonces, el primer mes pagó 50.000. Lo voy a trabajar en miles, ¿sí? Es decir, no voy a escribir 50.000, sino voy a escribir 50. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, entonces 50. Pagué 50.000 pesos. 50.000. Y esos 50.000 correspondían ¿a qué? Al valor de la tasa fija, ¿cierto? Que no sé cuánto es, ¿cierto? No sabemos cuánto es, ¿sí? Más, ¿qué era el otro? Los minutos extra, ¿cierto? El valor. El valor de los minutos extra, ¿cierto? Pero eso tiene que ir multiplicado por ¿qué? Por un consumo. ¿Por qué? ¿Por qué? La que subió de 56.000 pesos. Por eso, pero mira, vamos a hacer las dos ecuaciones. Estamos en la primera. O sea, esto es lo que pagamos el primer mes. El primer mes pagamos 50.000 pesos, ¿sí? Y esos 50.000 están representados en dos valores. Uno que es X, que es el valor de la tasa fija, que es lo que voy a pagar siempre. Pero resulta que yo pues hablé más de lo que podía, ¿sí? Entonces, como hablé más de lo que podía, tengo que pagar un valor extra. ¿Listo? Ese valor extra, pues no sé cuánto es una de las cosas que tengo que hallar, ¿cierto? Pero sí está representado por el número de minutos que yo hablé durante ese primer mes. Entonces, en ese primer mes hablé durante 80 minutos, ¿sí? Entonces, sería Y por 80, ¿sí? O lo que es lo mismo, puedo escribirlo también así, 80Y, ¿sí? Entonces ahí tengo planteada la primera ecuación. Listo, o sea, lo del primer mes. ¿Cómo sería la del segundo mes? 56. 56 igual a X Sí, Igual. más 120Y. exactamente. ¿Sí? Listo.
Eso es. Entonces ahí ya tenemos las dos ecuaciones planteadas. Vamos a solucionarla por sustitución. Entonces, ¿cuál de las dos escogemos? ¿Será que hay diferencia entre una y otra? ¿Escoger una y la otra o están iguales? No, profe, porque ambas se pueden escoger ya que X en ambas prácticamente está despejado. Exactamente. Entonces vamos a coger la primera y lo voy a escribir aquí al frente. Bueno, sí. Lo voy a escribir como aquí al... No, bueno, vámonos en orden porque después no. Se me confunde. Entonces vamos por acá. Entonces, vamos a despejar X, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cómo despejo X? Voy a coger la primera. X sería igual a ¿qué? ¿O qué sería igual a X? Lo más fácil es, aquí, lo más fácil sería pasar este 80y aquí a este lado a restar, ¿verdad? Y ahí ya tendría despejada la ecuación. No importa que la X quede a este lado. Bueno, entonces me quedaría 50 menos 80y, ¿cierto? Igual a X. Y ya está despejada, ¿sí? Eso es exactamente igual que si yo escribo X y... Bueno, entonces ya la despejé. ¿Y ahora cuál es el paso siguiente? ¿Cuál era? Operar el 50 menos 80y. No. ¿Se acuerdan que esto no se puede? Porque este tiene Y y este no tiene Y, ¿no? Entonces volvámonos. Entonces el primer paso, verificar que es un sistema 2×2, listo. Despejar la variable más fácil en cualquiera de las dos ecuaciones, listo, ya lo hicimos. Tercer paso, reemplazar, voy a llevarme esto. Reemplazar en la otra. Ay, no, traje lo que no era. Bueno, reemplazar en la otra ecuación, que era lo que íbamos a hacer, ¿sí? Entonces, este valor, ya sé a cuánto equivale X, entonces lo reemplazo en la otra ecuación es esta, ¿sí? Porque yo inicialmente cogí esta, ahora voy a coger la otra. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cogemos la otra ecuación. 56 la vamos a escribir exactamente igual, paso por paso. ¿Cuál es la diferencia? Que donde esté X, en lugar de escribir X, ya no voy a escribir X, sino voy a escribir a cuánto corresponde X, ¿sí? Esto. Por eso vuelvo y les digo, se llama sustitución. Si usted vuelve y escribe la X ahí, ya, pues, no está haciendo nada. ¿Sí? Entonces será igual a 50, vamos, recuerden a ponerlo dentro de paréntesis. Aquí en este caso, pues en realidad el paréntesis no es necesario porque la X no está multiplicada por nadie, ¿sí? Puedo dejarlo sin paréntesis, pero si se lo pongo, pues no pasa nada. Listo, entonces 50 menos 80y más 120y. Listo. Y ahí entonces, ¿qué podríamos hacer? Profe, se puede sumar el menos 80y con, digo, restar el menos 80y con el 120y. Claro. Entonces, bueno, entonces acá nos quedaría 56 igual, el 50 no lo puedo sumar porque no tiene y, pero estos otros dos sí, ¿cierto? Y 120 menos 80y me daría ¿cuánto? 120 menos 40y, ¿no, profe? Menos 40y, 40y. menos o más, Menos 40. ¿segura menos? Más Más el mayor. positivo. Positivo porque el mayor está positivo, ¿cierto? Entonces más 40y. Listo. Y ahora, ¿qué más hacemos? Recuerden que mi objetivo es dejar la Y solita, ¿no? Profe, y ahora se pasa el 50 donde está el 56. Exacto, entonces 56 menos 50 igual a 40y, ¿cierto? Entonces 56 menos 50 nos da 6, ¿cierto? Igual a 40y, listo. ¿Y ahora qué hago? Se pasa el 40 a dividir donde está el Pasa 6. 40 dividido. Entonces 6 sobre 40 igual a y.
Listo, ya la despejamos, ¿sí? Si quiero, pues lo puedo transformar en decimal dividiendo, pero pues no hay necesidad. Bueno, sí, en este caso, como vamos a dar respuesta a este ejercicio, pues suena muy raro decir, bueno, el valor del minuto de extra es 6/40, pues no, lo vamos a pasar a decimales para dar una respuesta como más llegada a la realidad. Entonces, y igual 0,15, ¿sí? Que sería 6 dividido 40 nos da 0,15. ¿Listo? Bueno. ¿Y ahora cuál será el último paso? En el último paso, chicos. ¿Se acuerdan? Dime. Verificar el resultado. Todavía no lo puedo verificar porque solamente tengo una respuesta y me preguntan dos. Me falta la otra, ¿no? O sea, ya hallamos el valor del minuto extra. Entonces, el valor del minuto extra, según esto, dice que es 0,15, ¿sí? Pero como arrancamos y no pusimos 50.000, ¿se acuerdan que no pusimos 50.000 porque yo les dije vamos a trabajar solo con 50 para que sea más fácil? Estamos trabajando en miles, ¿sí? Entonces, multiplicamos ese 0,15 por 1000 y nos da entonces una respuesta que ya tendríamos. Sería una parte de la respuesta. El minuto extra es ¿cuánto? No recuerdo quién tiene la administración. O no sé si de pronto Leonardo Silva o Juan Pablo o Sandrina. Actualmente hay una tabla en la cual se parametrizan esas aseguradoras. Y digamos que hace 2 años eso se dejó pues como el instrumento parametrizado para que no tuviéramos que hacer desarrollos y se administrada por un área, pero no conocería cuál. El minuto, estábamos diciendo entonces el minuto extra es ¿cuánto? Camila, ¿me estás preguntando? Dime. No, profe, perdón. Metí el de donde no era. Bueno. Entonces, ¿cuánto nos da el minuto extra? ¿Cuánto dio, chicos? ¿Cuánto nos dio ahí? 0,15, ¿no? Eso nos dio. Pero como estábamos, les decía, como estamos trabajando en miles, entonces lo multiplicamos por 1000 y nos da 150. ¿Sí? O sea, el minuto extra es, no, perdón, no es, sino vale. Extra vale 150 pesos. ¿Listo? Bueno, pero todavía no hemos terminado el problema porque me están preguntando el valor de la tasa fija. No lo hemos hallado. Entonces vamos a terminar el ejercicio. Entonces el último paso aquí ya hallamos la primera variable, tomamos este valor y lo vamos a reemplazar en la ecuación para hallar el valor de x, que es la que nos falta, ¿sí? ¿Listo? Entonces será x igual a 50, ¿cierto? Estamos tomando esta de acá, ¿no? Voy a ponerle como una flecha para que no nos desubiquemos de dónde estamos. Entonces, x igual a 50 menos 80. Y en lugar de la y escribo ¿cuánto? 150. Lo vamos a trabajar como aquí tengo esto en miles, lo vamos a trabajar en miles, ¿sí? O sea, 0,15. 0,15. Listo. Y ahora, pues, resolvemos simplemente. Entonces será 50 menos, recuerde, primero multiplica, ¿no? Y 80 por 0,15 nos da, ¿cuánto les da? ¿Ya le hicieron? 12, profe. 12. Listo. Entonces, x será igual a
38, ¿cierto? Sí, señora. Y ya tenemos la segunda respuesta. La segunda respuesta sería, voy a ponerla aquí debajo. Entonces, la segunda respuesta sería el valor de la tasa fija es 38, pero como estamos en miles, entonces 38.000 pesos. ¿Sí? Listo. ¿Sí está claro? Señora, Bueno, Sí, señora. listo. Y ahora, pues, si yo simplemente quiero verificar si los resultados son correctos, pues, ¿qué tendría que hacer? Tomar este valor, colocarlo acá, tomar este valor, colocar, perdón, este es X, ¿cierto? Entonces lo ponemos, lo reemplazamos acá, y este Y lo colocamos acá, y pues nos debe dar la igualdad. ¿Listo? Así sería la forma de verificar el ejercicio. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, señora. Bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a trabajar con fracciones también para poder, pues para poderlo, para que se acuerden cómo es el tema, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a trabajar con este ejercicio de acá, ¿sí? Bueno, entonces tengo un sistema de ecuaciones en el cual tengo dos ecuaciones que serían Y, dos incógnitas, ¿cierto? Que sería la X. Entonces me quedo con dos, listo. Entonces cuando tengo fracciones como estas, siempre lo primero y lo más fácil de hacer es eliminar las fracciones, quitárselas de encima para que no nos compliquen la vida. Entonces la forma de quitarnos las fracciones de encima, ¿cuál era? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos fracciones para quitarnos eso de encima? ¿Mm? Niños, ya este es el último ejercicio que vamos a hacer. No se duerman, ya vamos a acabar. Aló. Aló. ¿Siguen ahí? Señora. Hola. Sí, profe. Aló. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando tengo fracciones? Ya les dije, quitármelas de encima. Bueno, ¿cómo me las quito de encima? Dividiendo. Dividiendo, no, multiplicando. Lo que hago es multiplicar. Bueno, dividiendo también. Puedes dividir 2 entre 5 y te da 0, no sé qué, y 3 medios 1,5, pero entonces se te complica todo el ejercicio más porque tienes que trabajar de aquí en adelante todo con decimales, ¿sí? Y pues todo va a ser más complicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar la ecuación por el mínimo común. Cuando tengo solo dos fracciones, pues es muy fácil, solo multiplico los dos denominadores, 5 por 2, 10, ya. Sé que tengo que multiplicar todo, todo es todo, toda la fracción, absolutamente toda. Vamos a ponerle un paréntesis como grande si lo encontrara yo aquí. Vamos a tomar este. Vamos a multiplicar toda la fracción por 10, ¿sí? Entonces, acá vamos a multiplicar todo esto por 10. ¿Sí está claro dónde salió el 10? Sí, señora. Profe, Dime. No entendí. no sé dónde salió. Ok,
multiplica los dos denominadores. 2 por 5, 10. ¿Sí? O lo que es lo mismo, sacas el mínimo común múltiplo. Entonces, escribe los números 5, 2, trazas la rayita, quinta No, vez. profe, mejor lo primero, sí, el de... Más fácil. Sí. Bueno, entonces, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esto de multiplicar los dos solamente se puede hacer así cuando tenemos dos fracciones, ¿no? Cuando tengo 3 o 4, pues ahí sí hacemos el mínimo común, pero los ejercicios que tienen que resolver todos son como de dos fracciones máximo. No hay problema. ¿Listo? Entonces multiplicamos todo por 10. Entonces, 10 por 2, 20, ¿cierto? Dividido entre 5 me dará 4. 4y. ¿Sí? Menos 10 por 3, 30. 30 dividido entre 2 me da 15. Profe, una pregunta. ¿No Sí. se suponía que era, o sea, 10 por 5 dividido en 2? No. Eso que me estás diciendo es cuando yo voy a sumar. Cuando tengo dos fracciones heterogéneas, pongo el mínimo como múltiplo, ¿cierto? Divido entre el de abajo y multiplico por el de arriba. ¿Sí? Es el procedimiento correcto cuando estoy sumando fracciones heterogéneas. Pero aquí no estoy sumando fracciones heterogéneas, no. Lo único que yo quiero llegar es a quitar los denominadores. Y la única operación que estoy haciendo en este caso es multiplicar este 10 por este término, luego este 10 por este término, luego este 10 por este. Porque partiendo del caso que además este más este no los puede sumar porque este tiene y y este tiene ¿sí? Todos, por favor, cierran los No le micrófonos. explican, apague ese micrófono. Listo. ¿Sí? Y acá al final también 5 por 10 nos dará 50, ¿cierto? Listo. Entonces ya esta ecuación que teníamos acá con esa formita se convirtió en esta, ¿sí? Entonces simplemente pasamos de aquí a acá. Listo. Y es exactamente la misma ecuación, siempre y cuando yo haya multiplicado todos los términos. Y recuerde, cuando tengo fracción, multiplico por el de arriba, 2 por 5, 2 por 10, 20, solo el de arriba, y luego divido entre el de abajo. Necesariamente, si yo saqué el mínimo como múltiplo, no me debe de quedar nada, y los números que me ven aquí tienen que ser números enteros, ¿sí? Si le da un número decimal, fue que no sacó bien este número de acá, o multiplicó mal, o algo hizo mal. ¿Listo? Bueno, ahora cogemos la otra y vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Listo. Entonces acá, ¿por cuánto tendría que multiplicar esta? ¿Por cuánto sería? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? ¿Por 2, profe? Por 2, claro. Por 2. Aquí no tengo sino una fraccioncita, entonces no tengo que ponerme a sacar mínimo común ni nada de eso. Simplemente multiplico por 2. ¿Sí? Y hago exactamente la misma operación. Multiplico por este y si tengo que dividir entre alguno, pues divido. Entonces, 2 por 4. Ay, yo la cogí, la quité de allá. Listo. Entonces, 2 por 4 me dará 8, ¿cierto? 8. Solo la vamos a escribir aquí. 8. Y. Que fue lo primero que hice. 2 por 4, 8. Ahora multiplico 2 por x, 2x, dividido entre 2. El 2 de arriba con el 2 de abajo se me cancela, ¿cierto? Y me queda solamente la x. 8y menos x. Igual 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces dense cuenta, multiplicamos. Este 2 por este 4 me da 8. Este 2 por esta x de acá, entonces 2 por x, 2x, me quedaría 2x sobre 2, ¿cierto? Pero el 2 de acá con el 2 de acá se cancelan, me queda solamente la x que colocamos acá,
y 1 por 2 pues me da 2, ¿sí? Entonces esta ecuación la transformamos en la ecuación que se encuentra aquí al frente. ¿Está claro? Profe, esa es como más sencilla. Claro, cuando ya paso de esta a esta, pues ya es fácil, pero acá todavía no he hecho nada, ¿no? O sea, solamente las transformé para poder aplicar todo el método, porque no lo he hecho. Entonces vamos ahora sí a aplicar el método. Listo. Entonces, ¿cuál de las dos ecuaciones es más fácil de despejar? La de La arriba, la de abajo. segunda. La segunda. Entonces cogemos la segunda y la despejamos, ¿cierto? Y despejamos ¿qué variable? ¿La X o la Y? La X. La X, ¿cierto? Entonces la despejamos. Entonces nos quedará, vamos a pasar el 8Y al otro lado, ¿cierto? Puede ser. O podemos pasar el menos X el otro lado a sumar y el 2 a este lado a restar. ¿Sí? Bueno, voy a hacerla así porque quiero indicarles algo. Entonces, menos X igual a 2 menos 8Y. Ok. Profe, Dime. ¿no se supone que la X no puede quedar negativa? Exacto, esa era la pregunta. Entonces, todavía no está despejada porque la X debe quedar negativa, ¿cierto? Se cambian los signos. Le cambiamos los signos a todo, multiplicamos por menos 1. Entonces, X será igual a menos 2, ¿cierto? Más 8Y. Ahora sí está despejada. ¿Listo? Bueno. Siguiente paso, ¿qué era qué? Siguiente paso. Reemplazar. Reemplazar. Reemplazar en dónde, en la otra. Entonces, 4y menos 15, en lugar de x escribo a cuánto equivale x. X equivale a menos 2 más 8y, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Luego dice igual a 50, ¿cierto? Nos vinimos de aquí, voy a hacerle una flechita para que no se nos pierda. ¿Sí? Entonces, cogimos esta ecuación, esta ecuación de acá, reemplazamos el valor de la x, ubicamos esto dentro de paréntesis, dése cuenta que aquí no hay ninguna x por ningún lado. Si usted metió aquí la x, la metió, o sea, está mal, porque si no ya, pues, ¿cómo va a despejar? ¿Sí? Bueno, siguiente paso, ¿cuál es? Resolver. Resolver. Entonces, para resolver, multiplico esto por esto y este por esto. Por favor, recuerden, esto más esto no se puede sumar ni restar. Este 15 multiplica el 2 y el 15 el 8. No se puede porque este tiene y y este no tiene. ¿Sí? Listo. Ahora entonces, menos por menos me da más, ¿cierto? Y 15 por 2, 30. ¿Listo? Y ahora menos por más me da menos, ¿cierto? Y 15 por 8 me da, ¿cuánto? ¿Cuánto les da? 120. 120. 120 Y sin calculadora. Ay, sí. Igual a 50. ¿Listo? Bueno, siguiente paso sería... ¿Cuál sería el siguiente paso? Suma sería restar ¿Pasar al 4y. otro lado? Pues puedes hacer algo ahí antes de pasar a... Bueno, Sería restar 4y menos 120y. ok. ¿Y eso nos daría cuánto? ¿Cuánto da? 116. Menos 116, y, claro. Y de una vez, pues voy a pasar ese 30 al otro lado, ¿cierto? 50, pero está sumando, lo pasamos a restar, menos 30, igual, menos 116y, igual, 50 menos 30, 20, ¿cierto? Y el último paso, ¿que es cuál? Despejar menos 116. Exacto, entonces, despejar y, ¿no? Entonces, el menos 116 se va, es el que se va. 20 sobre menos 116. Recuerde que si este número de acá está negativo, él se va con todo su signo. Entonces nos queda
20 sobre 116. ¿Listo? Ahora tengo que hacer que reemplazar este valor en la ecuación que encontramos por acá. Puedo dividirlo y convertirlo en decimal, puedo simplificar, ¿cierto? Aquí yo puedo simplificar este término. Entonces vamos a ver simplificando cómo nos quedaría. Pues 20, mitad de 20, 10, ¿cierto? Mitad de 116, ¿cuánto nos da? 58. 58, ¿cierto? Puedo volver a simplificar, ¿sí? Da por 2. Otra vez por 2, entonces nos da mitad de 10, 5. 5 y la otra sería 29. Listo, y ahí ya, hasta ahí llegamos, no se puede simplificar más. Entonces ahora tomamos esta expresión y la vamos a reemplazar acá, donde tenemos la X que está despejada, ¿cierto? Entonces nos vamos con esa, con esta de acá. Entonces, tomamos esta ecuación. Listo. Entonces la voy a volver a escribir aquí. Igual a menos 2 más 8y. ¿Sí? O sea que x será igual a menos 2 más 8. Y en lugar de escribir la y, vamos a escribir 5/29, ¿cierto? 5/29. Ah, pero el signo de la fracción es negativo, ¿cierto? Porque el de arriba es positivo, el de abajo es negativo, entonces más por menos menos. Entonces es una fracción negativa. Sí, perdón. Voy a ponerle aquí el menos. 5/29. ¿Listo? Entonces x será igual a menos 2. Y aquí lo que hacemos es multiplicamos, ¿cierto? Para eliminar el paréntesis. Entonces, más de acá por menos de acá, más por menos nos da menos, ¿cierto? 8 por 5 me da ¿cuánto? 40. 40. Dividido entre 29. Listo. ¿Cómo sumo eso? Profe, no se multiplica el 8 por el 29 también. No, señora. Acuérdate que cuando estamos multiplicando un entero por una fracción, solo multiplicas el numerador, ¿sí? Este es el que va debajo, ¿no? Entonces, solo el de arriba, ¿ok? Solo el- Señora. Bueno, listo. ¿Cómo resolvemos esto? Menos 2. Es un entero y una fracción, es una resta, ¿no? ¿Cómo lo resuelve? Entonces, ¿mm? No sé, profe. ¿No? Nadie está. Aquí no raja. Pero ¿cómo que los rajo? Bueno, se los voy a escribir de otra forma a ver si se les ocurre algo porque no puedo creer que no sepan. Listo, ¿cómo se resuelve esto, chicos? Lo mismo, ¿no? Profe, Señora, sería así como hicimos en la anterior, aunque lo dudo realmente, no sé. ¿no se acuerdan? Profe, Dime. ¿no sería colocarle un 1 debajo del 2? Claro que sí. Por Le eso. ponemos el 1 aquí debajito, ¿se acuerdan? Y hacemos ahora sí, aquí sí se puede hacer la carita feliz, porque ambos se pueden sumar, ¿cierto? O restar. Entonces hacemos la carita feliz, ¿sí? Entonces nos dará 2 por 29, 40 por 1 y 29 por 1, ¿cierto? Entonces, 2 por 29 que nos da ¿cuánto? ¿Cuánto da? 58. Menos 58, ¿cierto? 40 por 1 me da menos 40. Y todo eso sobre
29 por 1, ¿cierto? Que me da ¿cuánto? 29. 29. Listo. Esa rayita. Bueno, 29. Y aquí entonces el resultado me dará ¿cuánto? Menos 98 sobre 29. Menos 98, ¿cierto? Sobre 29. ¿Se podrá simplificar o no? ¿Qué creen? ¿Sí será simplificable o no? Sí, no. Sí, profe. ¿Sí? Creo. ¿Por cuánto simplificarían? No, profe, de decimal. Claro, no es simplificable. ¿Por qué? Pues porque el 29 es un número primo. Entonces no tiene divisores. ¿Listo? Entonces, pues ahí hemos concluido el ejercicio. Obtuvimos el valor de Y y obtuvimos el valor de X. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? En los ejercicios que tienen de la guía, a ver si los tengo por aquí a la mano. Pues en realidad son ejercicios bastante básicos, digo yo, pues si hay algunos con fracciones, entonces para que los tengan en cuenta. Aquí tengo la guía. ¿Están viendo mi pantalla, la guía o no? No. No. Vamos a volver a compartir entonces. ¿Ahora sí? ¿Están viendo la Ahora sí. guía? Listo. Sí, señora. Entonces ahí ustedes lo que van a hacer, pues dice, es la siguiente actividad, ¿verdad? Entonces dice, acá. Entonces dice, es esta, ¿no? Solución de ecuaciones lineales por el método de sustitución. Entonces, bueno, la lectura de la página 84 pues ya más o menos la tenemos. Y ahora entonces tiene que resolver los ejercicios de la página 85. Los que dicen acá, ¿no? El ejercicio 2, el ítem B y el C, el ejercicio 3, el ítem A, C y E y el ejercicio 4, el ítem B. ¿Listo? Profe, Aquí aparece un plazo, 14 profe. de agosto. Dime. Entonces dices hasta el 14 porque en la página creo que aparece hasta el 10, ¿no? Sí, el ejercicio. Es que lo que pasa es que estos eran pues como con otras fechas. Pues yo les estoy dando 8 días después de las explicaciones. Entonces esta actividad es para el 10. ¿Listo? Antes de las 4. Lo que aparece en la guía, perdón, en la plataforma. ¿Ok? Porque si lo suben después, pues ya la plataforma ha cerrado el plazo. Por eso ahí está la fecha. Lo que pasa es que esto lo planeamos antes con Alexander y pues después pues tocó cambiar varias cositas. Pero entonces pues estamos dando, pues les estoy dando 8 días para que resuelvan. Si se dan cuenta, no son todos los ejercicios, son solamente pues algunos. Entonces son, ¿dónde está? 84, 85, esta es la 85. Entonces son de acá unos ejercicios, otros de acá, estos pues son bastante sencillos, estos de acá pues tienen fracciones, pero si se dan cuenta la mayor fracción son de 2, entonces simplemente para hallar el factor multiplican estos dos denominadores y ahí ya, listo. Y ya, de aquí es un solo ejercicio, uno solo, no recuerdo si es el C, ¿sí? Entonces, bueno, este sí dice, identifica las ecuaciones de las rectas para cada sistema y determina con el método de sustitución los valores exactos de la solución. Entonces, identifica las ecuaciones de las rectas, pues tienen que hacer el procedimiento que hemos hecho antes. Con la gráfica puedo sacar la ecuación, ¿cierto? Eso ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho como en 2 guías seguidas. Entonces es hallar las ecuaciones. Aquí
pues necesariamente buscan unos puntos, hallamos la pendiente, etc. Lo mismo que hacemos. ¿Sí? Y ya. Listo, hallan las dos ecuaciones y solucionan. De estos creo que solo fue uno el que está contemplado. Listo, chicos, entonces pues ya. Eso era lo que tenía para decirles hoy. No sé si haya algo pendiente.